19:46, seguimos nosotros en Puntos de Vista. Así es, martes de un tereré con el coach, con Sergio Carrón, que ya nos acompaña. ¿Cómo te va, Sergio? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Diego. Sergio, ¿cómo estás? Todo bien, sin problema. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, y hoy les invito a que siempre dentro del tema de comunicación nos vayamos al cine. ¿Sí? Y quiero hacer referencia a una película que me parece que es muy importante y tiene varias lecturas. Por un lado, una lectura económica, porque tiene que ver con un gran escándalo económico que ocurrió en el 2008, cuando cae todo el sistema económico estadounidense y atrás de él prácticamente todo el sistema económico mundial. La película se llama en inglés Margin Call o El precio de la codicia. ¿Y por qué tiene que ver con la comunicación? Porque si uno lo ve desde el lado económico y financiero, hay muchísimas cosas que aprender. Pero si lo ve desde el mundo organizacional y comunicacional, nosotros podemos ver ahí todas las falencias que hubo en esta organización en la etapa previa, porque esto que ocurre en la película, que describe en la película, ya es una consecuencia de un montón de alertas que no se comunicaron, que no se hablaron. Hubieron reuniones, hubieron análisis que se presentaron, hubieron pedidos de espacios de conversación que no se dieron, y todo eso en la película nos relata cómo se llega a ese estado. También nos relata las comunicaciones que se dan en ese momento. A un ejecutivo de alto nivel se lo desvincula y no se lo escucha cuando él quería dar las alertas de lo que había encontrado. Y le deja de paso un pendrive a su asistente, un junior. El muchacho se queda analizando y descubre lo que se venía. Y comienza a informarle, comienzan a escuchar, se comienzan a dar cuenta, hasta que hay una reunión y es fantástica. Y esta imagen que sale en la pantalla es uno de los momentos claves, que es la reunión cuando viene la principal cabeza de la empresa y comienza a intervenir en esa reunión de una manera mucho más asertiva, mucho más directa, mucho más frontal, y donde en realidad se comienzan a decir las cosas, donde en realidad le cuentan lo que venía ocurriendo, que nadie le informó. Y es increíble porque eso pasa en nuestras organizaciones, pasa a nivel de pareja, pasa a nivel de las familias, pasa a nivel de las organizaciones, pasa en el mundo político, que no sean las conversaciones que permitirían coordinar acciones para evitar ciertas consecuencias. Y ahí de nuevo tocamos todo el tema de hablar, escuchar, aprender a decir, aprender a pedir, la escucha activa, todo eso que no ocurrió en los instantes previos a esta situación. Luego también las conversaciones muy claras y muy directas de lo que hay que hacer a continuación. Entonces, por un lado yo le invito a la teleaudiencia a mirar esta película. Tiene sus años, es del 2011, pero de nuevo, se la puede analizar por un lado desde la parte económica financiera, pero del otro lado es qué pasa cuando las conversaciones no se dan, qué pasa cuando no decimos a tiempo lo que tenemos que decir o cuando no escuchamos las alertas que nos dan y cómo. O sea, y a ver, acá quiero ser muy claro, nos muestra una estrategia que desarrollaron y se puede ver desde el punto de vista la claridad, cómo se acordaron las acciones, cómo se puso en marcha un plan, cómo se les explicó a la gente las consecuencias de las acciones, lo que iban a hacer. Porque ellos iban a salir a vender cosas que ya no tenían valor para tratar de capitalizar la empresa, pero al vender esas cosas que no tenían valor iban a contaminar el mercado y lo iban a destruir. Y también la reputación de la empresa, pero también de cada persona que vendió. O sea, cuando yo le pido a Fernanda que llame a sus clientes a venderle algo que ya no sirve, Fernanda se quema de por vida. Diego también, Sergio también. Entonces, por un lado, la claridad con que sean las instrucciones y el impacto de lo que van a hacer las acciones. Entonces, por ese lado es como para analizar a nivel comunicacional todo lo que pasó. Por supuesto, si lo vemos del lado ético, del lado empresarial, del lado, diríamos, de lo correcto, todo eso que se organizó era una estafa, o sea, era una manera, una estrategia de me salvo yo, aunque se destruya todo el mundo, ¿verdad? Pero entonces me parece muy importante sobre todo que la audiencia pueda ver que todo lo que venimos hablando con algunos ejercicios y todo lo demás, si lo llevamos a una situación real, porque esta película está basada en un hecho real, no ponen el nombre de la empresa, pero en realidad está basada en una de las empresas de inversiones que fue la más grande que cayó y que fue la que, como decían en un video, como decían en un video, es la última pieza del Jenga que hizo que caiga todo, ¿verdad? Entonces uno puede ver cómo en realidad esa conversación, que reitero, lo decíamos quizás un poco de manera teórica, reflexiva, filosófica, con algunos ejercicios, que pasa en la práctica, que pasa en la realidad, cuando la conversación se da, cuando no se da o no se da de la manera adecuada.
Entonces, esta es la invitación del día de hoy, de que veamos la comunicación en la práctica viendo una película como esta y aprendamos qué pasa en nuestras organizaciones cuando no hablamos de manera adecuada, qué pasa cuando no escuchamos las señales de la gente que está en el campo y está tocando la realidad, y sobre todo cuando nuestras reuniones como organización, como familia, como pareja, no son efectivas y no logran los resultados que esperamos. Pero muchas veces eso depende también del nivel de liderazgo, en el caso de las empresas, de tener un buen líder también al frente, ¿verdad? Y es buenísimo lo que decís, porque aquí se ven todas las capas del liderazgo. Por un lado está el dueño de la empresa, que llega al final y es el que, diríamos, resuelve todo, Sí. y que tiene también una manera de intervenir muy interesante. Pero debajo de él hay un gerente general que no tomó en cuenta las señales. Debajo de él hay un jefe que su ejecutivo le dijo, mira, esto que está pasando es gravísimo, y le dijo, como le estaban despidiendo, tranquilo, nosotros nos hacemos cargo, no escuchó. Entonces hay toda una línea de liderazgo jerárquica que no tuvo en cuenta eso. No funcionó. No funcionó. En materia comunicacional. En materia comunicacional, y hay muchas cosas ahí que también podemos analizar en otros bloques, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del ego. Claro. Porque hay momentos en los cuales la conversación no es por quién tiene, o sea, por la información, por los datos, sino por el ego. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice? ¿Quién dice? O sea, ¿verdad? empieza una competencia ya entre Exacto. ellos. ¿Quién va a salir como ganador, verdad? Y para mí también lo importante, y por eso rescato el momento en que viene el jefe principal de la empresa y cómo él, o sea, de alguna manera interviene en la conversación para que sea real. En un momento, por ejemplo, el auxiliar, el más junior, comienza a explicar y ve que todos sus jefes le están mirando para ver cuánto dice, y el otro le dice, estás hablando conmigo, decime todo. Cuando le dice todo y queda en claro que eso es tan importante, decir, como diría la Biblia, ¿verdad? La verdad os hará libres. Una vez que se sabe bien la verdad, se puede intervenir en realidad. Claro, total. Así que, de nuevo, una invitación a ver esta película y sobre todo a profundizar en las conversaciones efectivas que podemos tener en nuestras Y organizaciones. escuchar, aunque por ahí la jerarquía, digamos, o venga alguien que no esté a lo mejor en la prioridad de la jerarquía de mando o en la familia, el más joven, también escuchar. Exacto, y mira, y una cosita más, eso pasa mucho en Paraguay, que tenemos muchas empresas familiares. Sí. Entonces, Sergio, que es el papá, envía a sus hijos a estudiar maestrías y doctorados. Ellos traen información e incluso ya tienen experiencia, pero yo sigo sin escuchar. Claro. Porque yo siempre lo hice así, y él es mi hijo, que este mitaí va a venir a enseñarme. Bueno, y entonces, ¿qué pasa en esas organizaciones? ¿Qué crecimiento estamos perdiendo por no tener esas conversaciones? Total. Gracias, Sergio, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el jueves. El jueves nos vemos. ¿sí? Dale, hacemos una última pausa para el cierre. Ya volvemos.